Esta es una producción de Radio María Panamá. Te invitamos a visitarnos en radiomaria.pa. Lo que agrada a Dios en mi pequeña alma es que amé mi pequeñez y mi pobreza. Lo que agrada a Dios en mi pequeña alma es que amé mi pequeñez y mi pobreza. Es la esperanza ciega que tengo en su misericordia. Es la esperanza ciega que tengo en su misericordia. Hola hermanos, ¿cómo están? Bienvenidos a la Academia de Formación Católica y está con ustedes su hermano Roquel Cárdenas y es un verdadero privilegio estar aquí nuevamente a través de Radio María. Estamos, como ustedes saben, en distanciamiento social y cumpliendo con lo que nos piden nuestros pastores y el gobierno nacional y mantenemos distancia y también nos mantenemos en casa el mayor tiempo posible. Por lo tanto, este programa es producido desde mi casa. De antemano le pido disculpas si por alguna razón, algún ruido o algún inconveniente interviene con el programa, porque efectivamente, como ustedes saben, no estamos en un estudio, estamos en mi casa y a veces es incontrolable el ruido externo, así que le pedimos disculpas y comprensión desde antes. Y entonces, efectivamente, vamos a continuar con el tema que hemos estado desarrollando, que es comentando el libro de San Francisco de Sales, Introducción a la vida devota o la Filotea. Y vamos a continuar con el capítulo 2. Entonces, antes de seguir, vamos a pedirle a todos que nos pongamos en la presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos deje caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y como decíamos, vamos a continuar con el tema del capítulo 2 de la Filotea. Entonces, antes de continuar, les recordamos a los que deseen comunicarse con nosotros, pueden hacerlo al 66336087, que es el WhatsApp de Radio María, 66336087, y también pueden definitivamente hacer sus preguntas o comentarios. También pueden comunicarse con nosotros a través de las redes sociales. Tenemos un canal en YouTube que se llama Academia de Formación Católica y también en Instagram, en el Facebook. Así que los invitamos al Facebook, al YouTube, buscar Academia de Formación Católica y ahí también puede entrar en comunicación con nosotros. En Facebook es un grupo que se llama Academia de Formación Católica y en el YouTube es un canal. Entonces, continuamos. Entonces dice, propiedades y excelencia de la santidad. El peligro es desanimarse. Cuenta la Santa Biblia en el libro de los Números, capítulo 13, que cuando Moisés envió a los exploradores a que visitaran la tierra prometida para ver si el pueblo podía entrar allí, los que trataban de desanimar a la gente les decían que esa era una tierra terrible que se tragaba a sus habitantes y que la habitaban unos gigantes que miraban a los israelitas como si fueran unos pobres langostas. Eso mismo sucede en el mundo cuando alguien se propone dedicarse a la santidad.
Muchos le dicen, por eso es dañoso, que ser santo es ser amargado y triste, y que la santidad causa melancolía, sentimientos inaguantables. Los animadores. En cambio, José y Caleb, después de visitar la tierra prometida, decían al pueblo que aquellas regiones eran hermosas con grandes frutos. Llevaron un racimo de uvas tan grande que lo tenían que transportar entre 2 personas, y que si se posesionaban de aquella tierra serían felices. Números capítulo 13. Esto es lo que hacen los santos con sus escritos y los buenos directores espirituales. Inspirados por el Espíritu Santo y basado en las palabras y promesas de Jesús, animan a la gente asegurándoles que la vida de santidad es ya un paraíso anticipado en la tierra. Las 2 caras de la moneda. El mundo tiene los ojos abiertos para fijarse en la cara oscura de la moneda, y que las personas que se dedican a la santidad rezan bastante, hacen penitencia en el comer y en el beber, soportan con paciencia las ofensas y calumnias, ayudan a los pobres, asisten a los enfermos, reprimen la cólera, refrenan sus pasiones, se privan de placeres sensuales y son obedientes a sus superiores. Y solo se fijan en esa cara de la moneda. Pero lo que no ven los mundanos es que las personas espirituales son las más libres y más felices del mundo, que al llenar su vida de obras buenas reciben beneficios y ayudas de Dios de manera sobreabundante, que vivir sin pecado les proporciona una paz y alegría que todos los goces y placeres del mundo, que la esperanza de que se están ganando un gran premio para el cielo y de que Dios les sabrá recompensar todo muy bien les llena de gozo y de consuelo. Es así que es la cara brillante y agradable de la moneda. Como las abejas. Al visitar las flores del tomillo y de algunas otras plantas, las abejas sacan de allí unos jugos muy amargos y las convierten en dulce miel. Así pasa en la vida espiritual. Para quienes no se han dedicado a conseguir la santidad, las mortificaciones, las largas oraciones, las obras heroicas de caridad y el dominar sus pasiones y alejarse de placeres dañosos, les parece algo amargo y anticipado, pero para quienes emprenden seriamente el camino de la santidad, todo esto se le convierte en algo agradable, atrayente y lleno de consuelos espirituales. Así le sucedía a los mártires, los cuales sentían gusto en sufrir los peores tormentos, con tal de proclamar su fe en Dios y su amor a Cristo y ganar así un maravilloso puesto en el cielo. Como el azúcar. Cuando a una fruta no madura y muy amarga le echamos un poco de azúcar, puede adquirir un sabor agradable. Algo parecido sucede en la vida espiritual. El amor de Dios y la caridad hacia el prójimo quitan la amargura de las mortificaciones, alejan las angustias de la pobreza y le quitan la tristeza de la vida de soledad y oración. El tratar de conseguir la santidad es como fuego calentador en el frío invierno y como lluvia refrescante en el ardiente verano, y llena el espíritu de una agradable paz y serenidad. El retrato de la santidad. En la Sagrada Escritura existe un retrato auténtico de lo que es la santidad, y es la escalera que Jacob vio en sueños, Génesis 28, por la cual bajaban ángeles del cielo a la tierra y subían de la tierra al cielo. Los 2 varales de los lados de la escalera son la oración y los sacramentos. Los peldaños que sirven para subir son las acciones y actos de virtud que vamos haciendo y enviando cada día al cielo, y que nos acercan cada vez más y más a la salvación. Los peldaños por los cuales bajan los ángeles a traer dones son los actos de caridad que hacen en favor de los necesitados y que nos traen bendiciones y premios de Dios. Los que suben y bajan por esas escaleras tienen alas para volar hacia Dios por medio de la santa oración, y pies para caminar entre la gente llenándola de favores y obras de caridad. Tienen rostros alegres y angelicales porque conservan la santa virtud de la castidad y gozan de aquella perpetua alegría que experimenta las almas que viven en paz con Dios. La santidad llena de dulzura y paz al alma. La caridad es una planta y la santidad es una flor.
nada hay que produzca mayores alegrías y más paz, que el espíritu, nada hay que produzca mayor alegría y más paz en el espíritu que vivir esforzándose por conseguir la santidad, que consiste en esforzarse por hacer siempre lo que más le agrada a Dios y evitar todo lo que a Él le pueda desagradar. Muy bien, hasta aquí lo que el santo nos enseña en el capítulo 2 de su libro La Filotea o Introducción a la Vida Devota. Importante, hermanos y hermanas, el primer aspecto que el santo nos retrata, que es el peligro de desanimarse. Porque tal y como nos explica el santo, y citando las Sagradas Escrituras, nos muestra un pasaje que es muy interesante. Pongámonos en el contexto del pueblo de Israel. El pueblo de Israel acababa de, había un tiempo que había salido de Egipto, había llegado, ya había hecho el pacto con Dios y había llegado a los bordes de la tierra prometida. Después de haber visto tantas proezas de Dios, cómo lo sacó de Egipto con mano poderosa y brazo extendido, de haber visto cómo el Mar Rojo se abrió y tragó a los egipcios, que era una potencia muy poderosa en esos tiempos, con un ejército muy poderoso, cómo un pueblo desarmado pudo salir libremente de ahí. Aparte de eso, cómo Dios los cuidó a través del desierto, le dio agua en medio del desierto, le dio el maná. Y frente a todas estas manifestaciones de la bondad divina y de la segura compañía de Él, además de las comunicaciones que Moisés le daba, vemos cómo el pueblo, al llegar al borde de lo que le había prometido Dios, que le iba a dar un lugar para que ellos habitaran, que llamamos la tierra prometida o Canaán. ¿Qué ocurre? Llegan al borde de ahí y cuando están a punto de cruzar, envían unos exploradores para, con prudencia obvia, verificar qué van a encontrar ahí. Y efectivamente encuentras dos versiones, como muy bien explican. La versión de aquellos pesimistas que plantean que la situación es muy difícil y desesperada. Prácticamente lo están invitando a volver a Egipto. Y de otra manera, vemos a aquellos exploradores que con ánimo, en vez de ver las dificultades, comienzan a ver el premio, la grandeza, lo que pueden alcanzar. De ahí que es importante para nosotros desde el punto de vista espiritual que vislumbremos lo que es Egipto del punto de vista simbólico. Egipto representa la esclavitud, representa un gobierno pagano, idolátrico, que no adora a Dios y que tenía al pueblo sometido y que, ¿por qué no? Podríamos decir, le había enseñado malas costumbres. Así que Egipto significa volver al pecado. Los santos a lo largo de la historia han visto esa frase de volver a Egipto. Es como una rebeldía a Dios, es como volver a la vida pasada. Es aquel que, decía San Pedro con unas palabras muy duras, aquel perro que vuelve a su propio vómito. Se refiere a las personas que después de haber conocido el camino de Dios deciden volver a la vida de pecado. Eso significa volver a Egipto. Pero estaban en una disyuntiva. Era o continuar con el camino que Dios le había trazado o volver hacia atrás, porque efectivamente no podían quedarse en el desierto. Ellos sabían que no podían sobrevivir en el desierto. A partir de allí, esta disyuntiva que tenía el pueblo de Israel nos pone en perspectiva a nosotros de la situación de nuestra vida espiritual. Volver a Egipto o seguir adelante. Muchos de nosotros cometemos el error de pensar que la vida espiritual es un asunto de como un viaje que uno emprende, se detiene y después inicia de nuevo. No, en la vida espiritual, como es un tema de comunión, la situación es que o la comunión se estrecha o se va deteriorando. Ponemos el ejemplo siempre del matrimonio. En el matrimonio la relación o se mejora o se van enfriando.
no hay términos medios. Y entonces a partir de ahí la relación con Dios es o seguir de acuerdo a lo que Dios nos pide o definitivamente volver a Egipto. Ahora, lo que el santo nos presenta aquí es una realidad. Nosotros cuando tan pronto vamos a emprender seriamente el camino de obedecer a Dios, siempre vamos a encontrar los dos personajes, tanto los animadores como los pesimistas. Definitivamente los pesimistas nos van a presentar que el camino de la devoción, el camino del seguimiento de Cristo, es un camino que está privado de la alegría de este mundo y que está lleno de dificultades, dolores y sufrimientos. Es prácticamente como hacían los en el pasado, los que aversaban a la iglesia, sobre todo las filosofías ateas, como el comunismo, el anarquismo, que eran anti-iglesia. Generalmente en burla decían que la iglesia católica lo que le enseñaba al pueblo era que tenía que padecer mucho en esta tierra para después al final conseguir el gozo en el cielo. Pero aquí en la tierra todo era miseria y dolor, que era una forma de manipular, decían ellos, al pueblo para que los poderes los explotaran sin que ellos se quejaran. Ese era el planteamiento que se presentaba en esos momentos sobre la Iglesia Católica. Ya desde San Francisco de Sales, imagínate, en el siglo XVII ya habían personas que presentaban de esta manera la vida de devoción. Sin embargo, como sabemos, no es cierto. Ocurre con la vida de devoción muy parecido a lo que ocurre con cualquier otra vida disciplinada, como San Pablo nos explicaba, como la de un atleta, y podríamos presentar otro tipo de actividades, como por ejemplo un artista, un cantante, un actor, o alguien que decide enseriarse en su profesión, en los estudios. Efectivamente tiene que sacrificarse. Cuando vemos estas personas que han alcanzado éxito en diversos campos de la vida, todos han tenido que esforzarse y privarse de muchas cosas. Entonces, a partir de ahí, es la diferencia entre tener una vida mediocre o esforzarse por tener una vida de excelencia. De esta forma, no es extraño ni es que esta gente tenga una vida miserable, sino que al contrario, como tienen una visión mucho más grande del mundo, más profunda, entonces están dispuestos a sacrificar cosas accesorias por un bien mayor, por una alegría mayor. Y así podríamos poner el ejemplo de un atleta que aspira a alcanzar un triunfo, a competir en una olimpiada, por ejemplo, y su alegría o su visión es máxima va a ser poder estar en la olimpiada y quién sabe ganarse una medalla de oro, y está dispuesto a sacrificar cosas para alcanzar cosas que considera superfluas o no tan importantes como esa visión. Pero eso no significa que este atleta, porque haga esto, tenga la vida miserable o sea una persona entristecida o que viva una vida llena de dolor y problemas. No, muchas veces son personas muy felices, motivadas y contentas de poder realizar las actividades que le permitan alcanzar sus sueños. De la misma forma, las personas que deciden alcanzar la santidad, el obedecer a Cristo, el seguirlo, tienen analógicamente o buscando la analogía una realidad, una vida similar, donde están dispuestos a privarse de cosas superfluas, sin importancias, con tal de alcanzar algo mucho mayor, que efectivamente le va a proporcionar alegrías mayores. Y de esa manera nosotros vamos a poder vislumbrar de que no hay tal valle de puro sufrimiento, sino que efectivamente, como toda persona que se disciplina, se priva de algunas cosas, pero las alegrías y los gozos son aún mayores. Por eso el santo nos presenta la imagen simpática de la abeja, que dice que puede sacar néctares que son muy amargos, pero al final producen una miel muy dulce. Eso significa efectivamente los sacrificios que para muchas personas la consideran impensables,
y que al final traen alegría y gozo. Vamos a hacer una pausa y después continuamos hablando de esta realidad sobre las dos actitudes de frente a la santidad, la del desánimo y la de efectivamente el ánimo frente a ello. Así que vámonos a la pausa y después continuamos. Cristo es la imagen del Dios vivo, primogénito de toda creación. Todas las cosas fueron creadas en Él, todo por Él y para Él. Él es Santo, Padre eterno, Jesucristo con el Espíritu Santo. Él es Santo, Padre eterno, Jesucristo con el Espíritu Santo. Todas las cosas se mantienen en Él. Él es la cabeza de su cuerpo, la iglesia. Él es el principio, el primero, resucitado de entre los muertos. Él es Santo, Padre eterno, Jesucristo con el Espíritu Santo. Él es Santo, Padre eterno, Jesucristo con el Espíritu Santo. Por Cristo Jesús, por su sangre derramada en la cruz, Dios establece la paz en la tierra y en el cielo. Él es Santo, Padre eterno, Jesucristo con el Espíritu Santo. Él es Santo, Padre eterno, Jesucristo con el Espíritu Santo. Él es Santo, Padre eterno, Jesucristo con el Espíritu Santo. Él es Santo, Padre eterno, Jesucristo con el Espíritu Santo. Él es Santo, Dios Padre, Jesucristo con el Espíritu. Muy bien, hermanos, estamos de vuelta en este su programa de introducción a la vida devota o la Filotea de San Francisco de Sales. Bienvenidos a la Academia de Formación Católica. Está con ustedes su hermano Roquel Cárdenas. Decíamos que para todos ustedes que deseen entrar en contacto con nosotros, pueden escribirnos al 66336087 en el WhatsApp de Radio María o a través de las redes sociales. Pueden en Facebook, existe un grupo que se llama Academia de Formación Católica, y también YouTube tenemos un canal donde periódicamente estamos subiendo videos y demás de formación, así que pueden unirse con nosotros a través de estos medios y también a través de este programa que vamos desarrollando. Entonces estábamos conversando acerca
de cómo el santo nos habla de las propiedades de la santidad y cómo hay dos visiones, ¿no? Está la visión mundana de aquellos que ven los sacrificios y esfuerzos que se hacen para alcanzar la santidad como el amargarse la vida aquí en esta tierra, y tenemos el otro ejemplo donde están entre ellos los santos y los buenos directores espirituales que animan a las almas a que se esfuercen por ese camino. Hay un tema que es indudable sobre este tema, y es lo siguiente. Muchas veces nosotros no nos atrevemos a hacer la prueba, y es el espejismo, y es lo que lograron los desanimadores del pueblo de Israel. El pueblo de Israel ni siquiera hizo el intento, ni siquiera fue a ver la tierra prometida, simplemente por la actitud de desánimo de que trajeron los exploradores negativos, por llamarlo de esta manera. Decidieron entre gritos y quejas decir que ¿para qué nos trajiste aquí? Le reclamaron a Dios y a Moisés: ¿para qué me haces llegar hasta aquí para morir en medio de esta tierra desconocida? Mejor volvamos a Egipto. Imagínense el mayor desprecio a Dios después de que Dios hizo todo eso por ellos. Ahora ellos deciden que quieren volver a la esclavitud, quieren volver a ser esclavos, a estar sometidos a ese pueblo pagano, a ese rey injusto. Y entonces efectivamente aquí vemos cómo prefieren la esclavitud. De esta misma manera, muchas almas que en vez de pensar que seguir el camino de Dios es liberarse de tantas cadenas y esclavitudes que nos tienen sometidos, aunque no querramos admitirlo, como los vicios, como las adicciones al juego de azar, al alcohol, al cigarrillo, adicciones a tantas cosas que nos tienen esclavizados. También personas que no son capaces de controlar su sexualidad, o que están dispuestos a sacrificar su propia familia por unos cuantos bienes materiales o por una posición de poder, y tantas cosas que podríamos nosotros mencionar que provocan que la persona tenga una vida miserable en esta tierra por no vivir acorde a las leyes de Dios. Sin embargo, se dejan engañar por el espejismo de aquellos voceros mundanos que le tratan de vender que la vida de devoción lo que le va a traer es infelicidad. Miren, por ejemplo, tantos jóvenes que por ejemplo deciden no un fin de semana irse a un retiro, o un jueves en vez de irse a una fiesta o demás, deciden quedarse en oración. Para muchos jóvenes que están enviciados en el alcohol, o piensan que la única forma de divertirse es alcoholizándose o usando drogas o teniendo sexo desenfrenado, no entienden cómo estos jóvenes pueden encontrar la paz, la plenitud, la alegría, el gozo adorando a Dios. Que piensan que esas personas, esos jóvenes que están ahí son amargados, son jóvenes que no saben vivir su juventud, que están perdiendo su tiempo. ¿Pero por qué? Porque no se han dado la oportunidad de experimentar lo que estos jóvenes tienen. Y piensan y siguen moviéndose en la realidad de su charquito. Y esto me permite a mí compartir con ustedes una fábula que habla de eso. Dice que hay una fábula que nos cuenta que había una vez dos ranas que vivían en un pequeño estanque en un río, y una de las dos decide aventurarse río abajo hasta llegar a la desembocadura, y llega a conocer el mar. Y después de mucho tiempo, la rana que llegó al mar regresa a su estanque y comienza a dialogar sus aventuras con la que se quedó en el estanque, en su charquito, como decimos nosotros. Y entonces la otra, cuando llega el momento y le pregunta: así que tú viste el mar, ¿tú puedes contarme cómo es el mar? Entonces él le cuenta y le habla. Entonces la otra rana que se había quedado en el charquito no podía imaginarse cómo era el tamaño del mar. Entonces le empieza a preguntar: ¿y el mar será 10 veces más que mi charquito? Dice: no, hombre, es mucho más. 100 veces más que mi charquito. No, mucho más. 1000 veces más que mi charquito. Dice: mucho más.
más de lo que te imaginas. Entonces la rana que se quedó en el charquito se dio cuenta que no se podía ni siquiera imaginar lo que era el mar en comparación con este pequeño charquito. De esta manera similar le ocurre al alma, que decide quedarse en el charquito de sus vicios, en el charquito de sus pecados, en el deleite de esos placeres pecaminosos, creyendo que es la única alegría posible en esta tierra y que lo máximo que puede alcanzar el ser humano. Y hay gente que vive así, pues, que piensa que está dependiendo del próximo placer que puede alcanzar en el alcohol, en el sexo desenfrenado, en la música estridente y qué sé yo que otros caminos, y piensa que eso es la vida. Sin embargo, cuando los santos o la gente devota le cuenta de que hay un mar de felicidad más grande, de paz, por mucho que se lo expliquen, no lo logran entender. Pero nosotros tenemos que tener confianza, no solo en lo que dicen los santos, sino en lo que dice la palabra de Dios, lo que el mismo Señor Jesús nos cuenta cuando dice: vengan a mí todos los que estén cansados y atribulados, yo los haré descansar. Y también dice nuestro Señor: el que tenga sed, que venga a mí, y yo lo haré que de su interior broten ríos de agua viva. Ya no será que Él viene a darnos agua, sino que de nuestro interior es que va a brotar, como si fuera de una roca que Dios hace brotar el agua de nuestro interior, va a brotar esa agua que nos da la plenitud. Entonces eso para muchas personas es inimaginable, y efectivamente hasta que no nos atrevamos a creerle a Dios que lo que Él nos está diciendo es cierto, no lo intentaremos. De esta misma forma ocurre con muchos de nosotros, que si bien es cierto, hemos alcanzado un camino, hemos alcanzado un derrotero en cuanto a nuestra vida espiritual, todavía nos hace falta caminar más, como dice el santo, dar el paso más en serio a ocuparnos de nuestra santificación. Pero estamos, como dicen algunos especialistas hoy día, en una zona de confort, estamos muy cómodos con lo que hacemos y pensamos que ya hemos llegado a nuestro tope, a nuestro máximo, y no es cierto, no hemos llegado a nuestro tope, hemos llegado solamente al borde del río Jordán, y todavía nos espera la tierra prometida, pero habrá quien nos diga que ese cruce es difícil, es complicado, implica mucho sacrificio, mucho dolor. Mira que la vida de los santos fueron miserables, y entonces vendrá quienes nos vendan de que nos demos el paso. Por eso, en frente a eso, podríamos decir que lamentablemente en el mundo de la fe, en el mundo católico, son legiones o ejércitos de almas que prefieren quedarse en una espiritualidad básica y mediocre, porque efectivamente no nos atrevemos a dar el paso, y muchas de las razones de eso tiene que ver con la visión que tenemos nosotros de la santidad, y que creemos que los santos vivieron en esta tierra llenos de miseria y sufrimiento, cosa que no es cierto. Lo que pasa es que lo que para nosotros son grandes sufrimientos, para ellos no eran más que pequeños sacrificios. ¿Por qué? Porque el grado de unión con Dios era tan grande que estas cosas que para nosotros incluso pensaríamos que eran derrotas o situaciones insoportables, para ellos la llevaban con, diríamos, gallardía y hasta elegancia. Pero para poder saber eso hay que vivirlo, hay que entregarse, hay que creer que Dios es capaz de hacer eso en el alma nuestra, en nuestra realidad. Pero si no lo creemos, si pensamos que es falso, que al final es una especie de engaño, entonces prevalecerá la visión de Satanás, que a nuestros primeros padres logró convencer de que Dios lo estaba engañando, que Dios realmente le estaba ocultando algo detrás de esa orden que le había dado, tenía intenciones aviesas y estaba tratando de preservar su dominio, su control sobre ellos, y que no quería que se superaran o que fueran felices. Entonces Satanás logra engañar a Eva, y después Eva a Adán, y logran desobedecer y pierden el paraíso. De esa misma manera hoy, de manera inversa, nosotros podemos entrar al paraíso nuevamente, a la comunión con Dios, pero Él nos dice que no nos dejemos engañar, porque efectivamente
esto que muestra no es tal cosa, que realmente lo que nos espera son momentos de mucho dolor y tristeza, y que ese camino es el camino más miserable que se puede tener en esta tierra. De esa forma encontramos un gran obstáculo frente a esta realidad de en nuestra decisión. Muchas veces nosotros tenemos que decidirnos. Hay un aspecto que me parece a mí relevante frente a todo esto. Nosotros, el primer paso y el paso que el santo nos está tratando de inculcar en estos momentos es definitivamente iniciar. Porque en ocasiones nosotros no tenemos o no tomamos la firme decisión de hacerlo. Y lo que tenemos que preguntarnos con sinceridad, si yo quiero o no quiero ser santo. No se trata de que nos preocupemos en estos momentos de qué estado espiritual estamos, qué tanto tiempo nos va a lograr o qué cosas tenemos que hacer. Tenemos que primero llegar a pedirle a Dios de que nos dé la capacidad de tener la decisión, la convicción de que debemos ser santos. De ahí en adelante sería vivir un día a la vez. No podemos nosotros vivir 20 años en una hora, ni podemos pretender alcanzar la santidad en un día, pero así como hemos vivido todo lo que tenemos hoy de vida, un día a la vez, así se vive el camino de la santidad, un día a la vez, pero con la convicción de que hay que esforzarse por hacer lo que Dios quiere en nuestras vidas, cumplir con su voluntad. El primer paso es darlo. Cuando, por ejemplo, una persona tiene problemas de adicción, ejemplo del alcoholismo, el primer paso es querer dejar de tomar. He escuchado mucho un programa muy bueno que dan aquí en Radio María sobre pregúntale a un alcohólico, y siempre lo repiten. El primer paso es querer tener un deseo ferviente de querer dejar de tomar. Después que llegamos a ese paso, entonces ya lo demás, el proceso con los hermanos que los acompañan en Alcohólicos Anónimos, llegan a lograr algo que parecía imposible, algo que parecía en ese momento, cuando estábamos en el hoyo, estábamos pisando fondo, como llaman ellos, parecía imposible dejar de tomar, y las personas dejan de tomar y abandonan totalmente el alcohol por el resto de su vida. Pero ¿cómo lo hacen? Un día a la vez. Ellos dicen que hay 24 horas, las próximas 24 horas de sobriedad. De la misma manera, hermanos, estamos nosotros hablando de la santidad. Lo primero que tienen que hacer es que tienen que tener pedir, y si no lo tiene, pídale a Dios que le dé un deseo sincero, profundo, de querer dejar el pecado, de querer vivir según la voluntad de Dios. Y a partir de ahí, lo demás viene por añadidura. Cada 24 horas, cada día, usted inicia un camino donde se compromete cada vez más a vivir más de cerca lo que Dios quiere para su vida. Habrá tropiezos, caídas. La tierra prometida, cuando el pueblo de Israel cruzó, no la conquistó en un mes ni en un año, tomó décadas, generaciones, tuvieron que poco a poco, cuando alcanzar eso. Fíjense que el rey David, que siglos después de Moisés, todavía estaba luchando con habitantes que querían y le rivalizaban el territorio al pueblo de Israel, que efectivamente no fue un camino de la noche a la mañana, pero se tomaron la determinación ya cuando Moisés quedó en la tierra prometida y Josué tomó el mando del pueblo. Tomaron la decisión firme de que lo que le tomara el tiempo que le tomara y el esfuerzo, iban a tomarse la tierra prometida. De la misma manera, nosotros debemos primero tomar esa decisión, y este programa básicamente lo que pretende es eso,
seguir siguiendo lo que nos ayuda San Francisco de Sales, que es santo y doctor de la Iglesia, con este libro que se llama Introducción a la vida devota, animarnos a todos, de que todos tenemos la posibilidad de llegar a vivir según lo que Dios quiere, pero no se va a lograr si no damos el primer paso, que es lo que Él nos está diciendo en este capítulo: tomar una decisión en firme, tener una visión para mi vida. ¿Qué visión yo tengo? ¿Qué yo quiero de mi vida? Esa es la primera pregunta que yo tengo que hacerme sinceramente. Hasta que yo no conteste esa pregunta, muchas veces podemos llevarnos como hoja llevada por el viento, que muchas veces es lo que pasa en nuestra vida espiritual, que andamos como hoja llevada por el viento porque creemos que en la vida se trata de actividades, de que mañana voy a un retiro, que pasado voy a una charla, que el día siguiente rezo el rosario, que la próxima ocasión hago tal o cual cosa. Entonces definitivamente ese tipo de vivir a los saltos y no tener una visión clara de lo que quiero o lo que debo hacer para alcanzar o qué quiero como meta final, entonces es lo que muchas veces no nos permite avanzar de manera coherente. Pues así que lo primero es tener un firme propósito de qué queremos hacer. Si nuestra visión es que queremos ir a la tierra prometida, alcanzar la alegría en esta tierra y creerle a Dios de que viviendo su voluntad y la santidad es el camino de la felicidad en esta tierra y al final la vida eterna, entonces hacer un firme propósito. De ahí, entonces los medios Dios los va poniendo, vamos aprendiendo los caminos, Él nos va fortaleciendo nuestra voluntad y vamos a ir alcanzando o vamos a ir avanzando en la perfección. Si creemos que la vida es estar en la mitad, como estaba el pueblo de Israel, mitad de Egipto y mitad de acá, o estando acá y añorando volver a Egipto, como le pasó mucho al pueblo de Israel que estaba en medio del desierto y a cada momento, a la primera dificultad decía, ¿por qué no volvemos a Egipto? Entonces no vamos a alcanzar la felicidad, la plenitud que Dios quiere para nosotros. Muy bien, con esta forma sí queremos agradecerles a todos su sintonía. No nos queda más que decirle que estuvo con ustedes su hermano Roquel Cárdenas y que nos vemos próximamente en otro programa de la Academia de Formación Católica sobre la Filotea o Introducción a la vida devota, a la vida de santidad. Que el Señor los bendiga a todos. Lo que agrada a Dios en mi pequeña alma es que amé mi pequeñez y mi pobreza. Lo que agrada a Dios en mi pequeña alma es que amé mi pequeñez y mi pobreza. La esperanza ciega que tengo en su misericordia, es la esperanza ciega que tengo en su misericordia. Esta es una producción de Radio María Panamá. Te invitamos a visitarnos en radiomaria.pa.